Buenas noches, estudiantes. En este video les presento la solución del segundo grupo que dieron el anterior lunes. La primera pregunta decía, dado un número n, hallar el producto de sus n primeros términos. Y de este resultado, hallar de cada uno de sus dígitos su factorial. Entonces, nosotros tenemos aquí un text box para poder introducir el número y aquí para poder ejecutar el código. Entonces nos vamos aquí, capturamos el valor de la cajita de texto y lo guardamos en él. Vamos a llamar a factorial de los dígitos. Aquí tenemos el factorial de los dígitos. Sí, como me dice, hallar el producto de los n primeros términos no es otra cosa que el factorial de n, ¿no? Si me dice hallar el producto de los 4 n primeros, sería 1 por 2 por 3 por 4. Y a la larga es el factorial nada más ese producto. Entonces, invoco al factorial, le llamo a n, este me va a devolver un resultado. Por ejemplo, yo le puedo mandar el 4, ¿sí? Y el producto de los n primeros términos, de los 4 primeros términos, en este caso sería 24. Ese 24 voy a sacar aquí. Voy a mostrar un mensajito y voy a decir promedio de los n primeros términos es 24. Y a partir de eso, el 24 va a ser mi nuevo número para poder empezar a sacar dígito a dígito. ¿Cómo voy a sacar? 24 módulo 10 me va a dar el 4, voy a tener ese 4 como tal aquí guardado en dígito y voy a llamar a su factorial de 4. Este me va a devolver una respuesta y lo voy a concatenar en el label de respuesta. 4, su factorial es la respuesta que me ha llegado. Y no tengo que olvidarme que ese 24 tengo que quitarle el 4 como tal, haciendo una división entre 10. Y ahora se va a quedar el 2. Vuelve el 2. Allá 2 módulo 10 me va a dar el 2. Guardo el 2 y hallo nuevamente de ese dígito 2 su factorial y lo uno en este lugar. La corrida, ¿cómo va a ser? Vamos a decir, aquí vamos a poner el 4 como tal. Me va a salir un mensaje, me va a decir el producto de los n primeros términos es 24, ¿no? Porque el producto 1 por 2 por 3 por 4 me da 24. Ahora tendría que hallar el factorial del 4 y del 2. Del 4 su factorial 24 y del 2 su factorial 2. Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 me decía, dado dos números, hallar el promedio de sus números no primos, hallar el promedio de sus números no primos. Entonces, para eso tenemos dos cajitas de texto y el botón que va a ejecutar. Aquí, como siempre, capturamos los dos valores A y B. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a llamar al promedio de los no primos, ¿sí? Y le voy a mandar A y B. ¿Qué hace este promedio? Lo primero que va a hacer es sumar, ¿sí? Los elementos de A a B, pero que no sean primos. Le mando A, le mando B y empieza a sumarlos, pero todos aquellos que no sean primos. Y lo mismo esta otra función, cuenta aquellos que no sean primos. ¿Dónde estamos haciendo eso? Tenemos aquí la suma de los no primos, ¿sí? Para recorrer desde A hasta B o de B a A, estamos creando dos funcionesitas, una que se llama menor y otra que se llama mayor. Entonces tengo aquí de menor a mayor y voy a llamar a esta función que se llama primo y en el recorrido del for, que es la i, que va desde el menor hasta el mayor, voy a ir viendo quiénes son primos. Y si son primos, lo voy a sumar. Y de la misma forma sale el contador. Si es primo, lo voy a contar. De esa forma esos dos métodos trabajan. Entonces, una vez que tenemos la suma y la cantidad de los no primos, lo único que vamos a hacer es hallar el promedio, que sería la suma sobre la cantidad, ¿no? Y a partir de eso, nosotros ya podemos, en no primos, estamos devolviendo esta división. Entonces, viene aquí, ¿sí? Al llamado, lo guardamos en P ese promedio y vamos a decir el promedio de los no primos es P, donde estamos guardando este valor. Entonces vamos a hacer correr vamos a darnos un intervalo, por ejemplo, del 4 al 8.
Del 4 al 8, si nosotros vemos quiénes son no primos como tal, sería el 4, el 6, ¿verdad? Y el 8. Entonces, de ese vamos a hallar los no primos, que sería el promedio de 6, ¿no? Tenemos eso. Ahora bien, vamos con el siguiente. El siguiente me decía, dado dos números m y n, hallar un nuevo número con sus dígitos primos. Entonces voy a tener dos números cualesquiera. Los voy a guardar aquí y con este voy a ejecutar. Entonces guardo los dos números como siempre aquí en la variable A y en la variable B y voy a llamar a dos números no primos, porque eso es lo que me pide. Dígitos con sus dígitos no primos. Entonces vengo aquí y voy a ir a dígitos no primos. Lo primero que voy a hacer es empezar, en este caso no va a ser no primos, primos como tales. Este está mal el nombrecito, ¿sí? Solamente se va a llamar primos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Número primo, estoy mandando, digamos, puedo mandar el 34. Del 34 solamente va a capturar el 3 porque es primo y eso me va a devolver aquí. Otro número que voy a mandar, por ejemplo, puedo mandar el 473. El 3 y el 7 son primos, me lo va a guardar aquí. Y a partir de eso, tengo que hacer la unión de estos dos números. Sí, aquí yo tengo un 3 y aquí tendría un 73. Pero, como tengo aquí un 3, ¿sí? Y yo en el otro, en M2, tengo dos dígitos 73. Entonces yo tendría que hacer un espacio para dos números, ya no solo para uno, por eso no multiplico solo por 10, sino tendría que poner para dos dígitos como tal. ¿Cómo voy a obtener eso? Voy a contar cuántos espacios necesito, es decir, cuántos dígitos tiene N2. Cantidad de dígitos, ¿sí? Que lo van a encontrar aquí abajo. Cantidad de dígitos que lo único que hace es aquí está. ¿Sí? Un while haciendo una división y cada que haga una división cuento cuántas veces estoy dividiendo. Entonces, ese es el que me va a devolver la cantidad de dígitos, pero ¿de quién? Del segundo número, del nuevo número 2. ¿Por qué del segundo? Porque ese es la cantidad de ceros que necesito para unir el número. Si este N2 tiene dos números, entonces diré 10 elevado a la cantidad de dígitos que tiene, que sería 2, ¿no? 10 elevado al cuadrado, 100. Ahí yo voy a lograr dos ceros para poder armar. Si tenía 3 por 100, 300. 300 más ese 73, 373. Eso es lo que me va a dar. Entonces, aquí solamente estoy logrando cuántos ceros le voy a poner a este para que este se vaya a acomodar en su lugar. Eso es. Entonces, vamos a ver. Aquí yo voy a tener, me voy a dar, a ver, el 5, el 8 y el 9. De ahí el único que es primo es el 5. Aquí yo me voy a dar ya dos primos, el 3, el 5 y el 8. Entonces, la cantidad de N2 en este caso, ¿cuánto ha formado? El 5 y el 3. ¿Estamos bien? Ahora, el nuevo número formado de primos va a ser el 3, el 5 de aquí y el otro 5 de aquí, que sería 553. Eso es lo que tenemos. Esto es la solución del grupo que ha entrado en la segunda parte. Muchas gracias. Buenas noches, estudiantes. Esta es la solución del grupo número 1. La primera pregunta decía, dado un número n, hallar la suma de sus n primeros términos y de este resultado obtener el factorial de cada uno de sus dígitos. Entonces, aquí nosotros vamos a recibir el nuevo número y con este vamos a ejecutar el código.
Entonces recupero en la cajita de texto a n y le llamo a suma, ¿no? La suma de sus n primeros términos, voy a suma facto, ¿sí? Que lo encontramos aquí. Suma facto, aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Va a llamar, ¿sí? Lo primero va a llamar a la suma de los n primeros términos, a una función que haya la suma de 1 hasta n, que sería este, ¿no? Haya la suma de 1 hasta n y va sumando el valor de i. Entonces, del 5, por ejemplo, la suma de los n primeros términos, si yo aquí le mandaría el 5, la n, me va a devolver el 15. Entonces, yo me voy a dar un mensajito para ver aquí qué me está devolviendo la suma. A partir de eso, ya tenemos en ese el 15. Y de ese 15 tengo que empezar a hallar sus factoriales. Entonces, para hallar los dígitos del 15, tanto el 5 y el 1, voy a entrar a un while, ¿sí? Que me permite a sacar dígito a dígito. Mientras esa suma que tengo, que es el 15, sea distinto de 0, voy a decir 15 módulo 10, me va a dar el 5, ese lo voy a guardar aquí en la variable dig y voy a llamar al factorial de dígito. Eso es lo que hacemos. Y con eso empezamos a armar su factorial, ¿sí? Con su respuesta también. Nuevamente va a volver al while, ahora va a sacar el 1 halla su factorial y muestra. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver cómo corre, ¿sí? Vamos a decir como aquí, el 5. Entonces, la suma de los n de los 5 primeros va a ser 15. Entonces, tendría que hallar el factorial del 5 y del 1. Del 5 factorial es 120 y del 1 factorial es 1. Vamos con el siguiente. La siguiente pregunta me decía, dado dos números, hallar el promedio de los números que comprenden entre A y B, pero sin considerar A y B. Hallar el promedio. Entonces, para eso me voy a dar dos cajitas de texto y voy a ir al código. Recupero, como siempre, los dos valores, llamo al promedio, ¿sí? Al promedio como tal de los dos números. Ahora, el promedio, ¿cómo es que hay? Aquí está esta función promedio. Primero va a sumar de A a B los valores y lo va a devolver. Luego va a contar de A y B en otra funcioncita y lo va a devolver en C. ¿Cómo estamos haciendo este suma AB o cuenta AB? La suma AB lo van a encontrar aquí, ¿sí? Tengo que saber de dónde voy a partir. Voy a llamar a una función menor que habíamos hecho en clases, ¿sí? De A a B y me va a devolver el menor de estos dos. Entre A y B, ¿cuál será el menor? Me devuelve. Lo mismo llamo a esta función, me devuelve el mayor entre A y B y lo guardo en my. Entonces yo ya tengo un for de dónde a dónde voy a recorrer, pero me dice que no tome los extremos. Entonces, del inferior voy a avanzar uno más a la derecha y del superior, del límite superior, voy a restar uno hacia atrás, ¿no? Y que vaya sumando. Y de la misma manera el contador, ¿sí? Como intervalos abiertos, sin considerar los extremos. Y empiezo a contar. Entonces ya tengo la suma y ya tengo también la cantidad de elementos de A y B. Entonces, con esos dos, lo único que voy a hacer, ya tengo la suma y ya tengo la cantidad en esas dos variables. Lo único que voy a hacer es la división entre estos dos y devolver en promedio. Nada más. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer correr, vamos a decir el promedio. Por ejemplo, del 4 al valor de 7. En este caso no tienen que considerar el 4 ni el 7. Estaría el 5 y el 6. ¿Sí? El 5 y el 6. 5 más 6, 11. Dividido entre los dos, 5,5. Ahí tenemos el promedio. Vamos con el último ejercicio. Me decía, dado dos números, hallar un nuevo número, pero con sus dígitos no primos. Con sus dígitos no primos. Entonces, veamos.
Vamos a ir a la interfaz siempre. Vamos a pedir esos dos números aquí y nos vamos al código. Recuperamos en las cajitas de las cajas de texto en el A y en el B. Dos números cualesquiera, 315, 216, cualesquiera. Pero tengo que formar un nuevo número con los no primos. Entonces, aquí voy a hacer justamente eso. ¿Sí? Voy a crear una función donde me lo empiece a unir, ¿sí? Los dígitos que sean no primos, que es esta función, ¿sí? Digamos, me pasan un número, el 438. Entonces, aquí, ¿quiénes son no primos? El 8 y el 4. Entonces, debería salirme un 84. Y eso es lo que hace esto. Agarra el número, ¿sí? El 483 o 484, cualquier número, ¿sí? Y agarra su dígito y va a primo, que esta función ya lo habíamos hecho en clase también. Y le digo, el dígito que he obtenido es primo, recupero la respuesta porque este primo devuelve un booleano. True, si es verdad, si es primo, o false, si no lo es. Entonces recupero la respuesta y digo, mi respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque me está pidiendo armar con no primos. ¿No? Lo que no, me pedía en el grupo 2 con primos, entonces yo por eso aquí le ponía un true, porque necesitaba los primos. Ahora, entonces, como es no primo, voy a empezar a armar como hemos hecho en clases. Agarro el número donde estoy formando, multiplicar por 10, estoy creando un espacio, un 0. Si era un 3 por 10, 30. Ese 30 ya tiene ese 0 para poder ir a sumar el dígito. Y de esa forma armamos. Eso voy a llamar tanto para A como para B. Entonces, a la misma función voy a llamar, que de la A me lo saque un nuevo número, pero que no sea primo. Y de la B también que me lo obtenga un nuevo número que no sea primo. Esos dos los tengo en nuevo número 1, en nuevo número 2, NN1, NN2. Ahora, necesito armar, ¿no? Pero aquí tengo que considerar algo. Si, por ejemplo, yo tuviera en el número 2, ¿sí? Haya encontrado dos que no sean primos, el 48 que les decía, entonces yo ya no puedo solamente por 10 enlazar, porque solamente hay un número se va a ir a sumar. Tendría que decir por la cantidad de números que yo haya encontrado de no primos, del número 2, del B en este caso. Tendría que saber cuántos números ha encontrado. ¿Para qué? Para que yo diga 10 elevado a la cantidad de dígitos. ¿Qué quiero decir? El nuevo número, por ejemplo, ha encontrado que tiene el 46. Eso es lo que ha obtenido de esto, ¿no? Ha ido a buscar números, dígitos de la A que no sean primos. Y digamos ha obtenido el 4 y el 6. No son primos, 46. Y de este ha obtenido también el 48. No es primo el 4, no es primo el 8. Entonces, pero yo tengo aquí un 46. Si le multiplico por 10, me va a dar 460. Más el nuevo número que es 46, 48, no me va a devolver el número como tal, ¿no? Porque el 10 solamente estaría creando un espacio. Por eso necesito crear la cantidad de ceros, pero en función a la cantidad de dígitos del nuevo número que se va a ir a sumar. Si este tiene 2, entonces voy a hallar la cantidad de dígitos. Aquí me he creado una funcioncita que me lo halla la cantidad de dígitos de este número y a eso lo voy a llevar al 10. Si tiene dos dígitos, entonces 10 elevado al cuadrado, 100. Ya voy a tener dos ceros para que este nuevo número entre en ese lugar. Si este trajera tres números no primos, entonces yo voy a decir 10 elevado al cubo, 1000. Ya voy a tener tres ceros libres para que este número con tres dígitos se vaya a unir a ese lugar. Y luego simplemente formamos el nuevo número. Hagamos correr.
Vamos a decir, de aquí yo voy a decir, a ver, uno que no sea primo, 4, el 7 es primo y el 8. De ahí voy a tener el 48 o el 84. El 84 en este caso lo va a formar. De este, ¿qué es lo que voy a tener? El 9, el 5 y el 6. De este nuevo número, ¿quiénes son no primos? El 6 y el 9. Entonces, vamos a ver. El nuevo número se ha formado correctamente. 6, 9. Ahora digo, el nuevo número es, aquí yo tengo el 9, tengo el 6 y del otro tengo el 8, tengo el 4 y tengo el 8. Ahí los 4 dígitos de los dos números ha podido armarlo, ¿sí? Con dígitos que no son primos. Eso era todo, jóvenes. Buenas noches.